Huacunacongo, Huacunacongo, Santo Tomás, Santo Tomás. Tres personas distintas. Una esencia verdadera. Tres personas distintas. Una esencia verdadera. ¿Somos o no somos? Somos. Salam aleikum. Aleikum salam. Buenas noches, Milemba. La buenas noches, Milemba. Mundo nuevo, Carile. Mundo nuevo, Carile, pa' mayombear. La santa noche, Milemba. Santa noche, Milemba. Mundo nuevo, Carile. Mundo nuevo, Carile, pa' mayombear. Buenas noches, Milemba. Las buenas noches, Milemba. Mundo nuevo, Carile. Mundo nuevo, Carile, para limpiar. Buenas noches aquí, las buenas noches allá. Buenas noches aquí, las buenas noches allá. Salam aleikum aquí, aleikum salam. Visita nuestras botánicas pertenecientes a la red del Sendero de los Brujos, ubicadas en la delegación Tláhuac y en la delegación Coyoacán, en donde podrás encontrar todos los elementos necesarios y con la debida calidad para realizar la correcta atención de tus fundamentos y la elaboración de tus trabajos, en donde además podrás solicitar tu consulta y realizarla ahí mismo, con mayomberos calificados y la garantía que respalda al Sendero de los Brujos. De igual forma, se te podrán dar consejos para la realización de tus rituales. Los numerosos productos que tenemos abarcan todo tipo de mancias, desde magia tradicional, palmayombe, santería y fa, y si no los tenemos, los puedes encargar. Además contamos con envíos a domicilio. Muchos lugares te pueden dar cualquier hierba o cualquier elemento con tal de venderte, pero la honestidad que caracteriza esta casa está también presente en las botánicas. Así que si quieres seguridad, respuestas y confianza, te invitamos a visitar nuestras botánicas. ¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre de su canal Palo Mayombe MR. Y vamos con la tercera parte de un programa el cual se está publicando en la página del Sendero de los Brujos. Si tú quieres conocer los demás programas y por alguna razón no conoces la otra página, te invito a que terminando el programa, en la descripción del canal, aquí en los comentarios, tú vayas y entonces puedas darle al link y de esa manera tú puedas ver los demás programas. El programa se titula, como puedes ver, Palo Mayombe para principiantes y no tanto. Y en los programas pasados se observaron o se vieron varias cosas. En primer lugar, quién eran los empungos, quién era Zarabanda, quién era Machola, quién era Siete Rayos, parte del origen, las diferentes creencias, que era un tata, que era una yaya, quién podía rayar, quién no, cómo era un munanzo, cómo eran los libros, si es que hay libros, que era la prenda, las jerarquías que se tienen en Palo Mayombe, diferentes sistemas, cómo se ha mal visto este culto debido a la ignorancia y al temor de las personas, cierta parte de la mitología. Como ves, son programas que son muy interesantes y yo te invito a que tú vayas y los veas, ya que te van a ayudar bastante, ya sea que vayas entrando en el culto o ya sea que ya tengas tiempo en él. Vamos a iniciar de esta forma, pero antes que nada, ya sabes que somos una casa que nos dedicamos a la consulta de Palo Mayombe, santería. Y si tú quieres realizar una consulta con nosotros, que estamos todavía hasta el 21 de junio en lo que son las consultas anuales, la verdad que han sido impresionantes. Personas que puedan ahí comentarlo para incluso motivar a las demás personas que vengan, lo pueden poner en los comentarios. Y tenemos el 5614-09-6972, 5617-60-9082, 5630-11-5608. Vamos a darle continuidad a todo esto. ¿Qué es la regla conga o palomonte? Y tenemos que ver que esta expresión, una expresión cultural, una expresión religiosa, va a tener su raíz en los cultos de origen bantú.
va a ser un término que en la etnología occidental se va a reunir bajo una misma denominación a toda la comunidad de pueblos del África Oriental, Central, Austral, y que hablaban sus diferentes variantes de una misma lengua. Aquí es donde muchas de las personas cometen el error de solamente pensar que el palomayombe venía del Congo. Hay una rama que sí tendrá una esencia mayoritaria en cuanto a esta ubicación. Pero si nos ponemos a ver a lo largo de la historia, ha habido 3 países que se han denominado, o 3 regiones, o 3 cambios geográficos que se han denominado, llamado el Congo. El punto es que estas tribus migraban y ocupaban gran parte de África. Lo que tenían de igualdad, lo que hacía que estas tribus pudieran entenderse, lo que pudieran tener sistemas culturales similares, era precisamente su lenguaje. Esto es lo que hacía que se esquematizaran en un denominador común, que todas estas se juntaran. Sin embargo, tenemos también que saber que África, como lo conocemos, no ha sido así siempre. Cuando llegaron los colonizadores, los conquistadores, empezaron a modificar las fronteras. Y por eso es que África tiene tantos problemas. Uno dice, ¿por qué con tanta magia? ¿Por qué con tanto recurso? Son personas pobres. Hay muchos factores. Y no hay que hablar si no se sabe. Uno de los factores es precisamente que estos colonizadores repartieron las fronteras a su gusto, dejando personas de diferentes etnias, con diferentes líderes, regentes, en un mismo lugar. Obviamente, cuando uno de ellos tomaba el poder, que pertenecía a cierta etnia, a cierta creencia, los demás buscaban tomar el poder. Y África se llenó de muchas guerras, de muchas guerrillas. Esto fue aprovechado por los colonizadores que, aún después de mucho tiempo, siguieron tratando a estos pobladores como animales. Hay que ver esta parte, porque muchas veces es como si son tan poderosos, porque son pobres. Tenemos que ver de historia. Y son muchos sucesos los que hacen que África esté en ese punto. Pero esto no dura para siempre, y así esas energías que en algún momento tal vez estaban dormidas en su máxima fuerza, o tal vez les estaban poniendo una lección a estos pobladores, ¿por qué no? O los estaban preparando, así como a nosotros con esta raza de bronce, que esperamos o que somos parte de ese regreso. África en un tiempo, ustedes van a ver, va a pasar años, pero va a empezar a tener un auge. Eso es tema de otro programa, pero lo quiero aquí puntualizar. Ahora también tenemos lo que es conocida como mayombe. Esta regla fue el resultado inicial de la transculturación de los credos bantúes a las sociedades cubanas, en la que surgieron con la iniciación de los criollos otras vertientes como la quimbisa, la brillumba, hasta llegar a la quimbisa o la quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, organizada en el siglo XIX por Andrés Facundo de los Dolores Petit. Aquí se empezaron a amalgamar. He hablado mucho de estos temas, lo sé, pero hay que darle su continuidad, hay que darle ese respeto, ya que lo importante es saber los orígenes. Algo muy interesante que yo estaba comentando precisamente con la Yaya la otra vez. Buscando ciertos libros de masonería en la red, encontramos que ella más bien los encontró, tenían unas calaveras. Entonces ella me los mostró emocionada diciendo, mira, o sea, hay calaveras en todo lo que creemos. Le dije, es que sea casualidad. De alguna forma, dentro de la historia de los masones, recuerden que los masones son los francmasones y los masones, también tenemos diferentes evoluciones de los mismos.
Y uno de los puntos importantes fue cuando ellos, que eran templarios, o lo que eran los premasones, por así decirlo, debido a que tenían tanto poder, el rey y el papa de esos tiempos los excomulgaron, siendo de las personas con más conocimiento, más energía, más fuerza, más poder, que peleaban mejor, controlaban más idiomas, dominaban varias artes. Y entonces estos tuvieron que escapar. Y claro, parte de la ruta que tomaron, en gran parte, fueron a las Américas, donde se convirtieron en piratas. De ahí tenemos que ver que llegaron a las islas, donde eran los bastiones de los piratas. Eso también es un hecho que casi no se toca dentro del origen o dentro del desarrollo del palo mayombe. Es por eso que personas como Andrés Facundo de los Dolores Petit era masón, y entonces desarrolló la regla quimbiza, que hasta la actualidad de las reglas afrocubanas es quizás una de las más fuertes que existen. La regla conga en general tiene como rasgos característicos la vinculación de las fuerzas de la naturaleza. Tenemos los elementos, estos arquetipos, estas energías originarias básicas que desde los griegos se empezaron a ver, desde el arque. La magia funciona con los elementos básicos de la propia vida. La magia está en el aire, la magia está en el agua, en el fuego. La magia es la misma tierra. Y todos estos brujos lo sabían y empezaron a desarrollar ese contacto con ella, esa danza, ese acercamiento para poder convencer a estas energías, de alguna forma establecer contacto y poder así tener servicios de las mismas. Esto es algo muy bonito. Años, contemplación, muchas cosas. Lamentablemente, los hechos que después suceden, ya lo sabemos, el esclavismo. Pero también, lamentablemente, gracias a eso, es que ahorita tenemos el palo mayombe. Y que cuando nosotros digamos que somos mayomberos, no olvidemos todos estos hechos. Yo sé que lo he repetido en varios programas, pero yo creo que estos ancestros, estos ya familiares, digamos por adopción cultural, deben tener siempre un recuerdo importante en nosotros. Por eso que cuando nosotros invocamos a los espíritus, tenemos que invocar a aquellos que nos precedieron, aquellos grandes brujos que sufrieron mucho, pero muchísimo, que tuvieron una gran fe para poder traer esto hasta aquí y nosotros tener todos estos maravillosos beneficios. Esta parte del mayombe en la transculturización de los credos bantúes a la sociedad cubana, en la que surgieron con iniciación diferentes cultos. La regla conga en general tiene como rasgos, y como te estaba diciendo, las fuerzas de la naturaleza, en algunos de cuyos elementos, incluso la vegetación, los árboles, el monte, se consideran objetos animados por espíritus. Siempre hay que respetar la naturaleza, los árboles, los animales, nuestro entorno, porque ahí habitan espíritus y no sabemos cuándo vamos a tener que solicitar ayuda o nos van a dar ayuda o que nos den su bendición. Ahí, en la naturaleza, en esos elementos, son los recipientes donde se encuentran las almas que
que se buscan en el palo mayombe y con las cuales nosotros hacemos el pacto. Muchas veces se dice, se estará jurando con algo negativo en palo mayombe. Es el pacto con la misma tierra, el pacto con la misma naturaleza, pacto con nosotros mismos, con las energías, con lo creado. Por lo tanto, cuando el mayombero se inicia, está realizando un pacto con el mismo Dios. Tenemos que ver también uno de los elementos importantes, que son la posesión de la enganga o la prenda, junto a la posibilidad de emplearla sin limitaciones. La enganga, el recipiente sagrado, la ganga, el microuniverso, la ganga que lo contiene todo. En la ganga está el río, está el mar, en la ganga está la montaña, el volcán, en la enganga está el desierto, el monte. Todo en el microuniverso. La enganga es un microuniverso, un mundo. Por eso cuando nosotros nos rayamos, parte de nuestro ser va a vivir en ese mundo. Y si la casa donde estamos es una casa positiva, al trabajar el padrino de forma positiva, va poco a poco, aún sin ir, a ayudarnos. Pero también hay que saber que los padrinos dentro de las gangas poseen el destino de las personas. Y hay que tener mucho cuidado, porque si te llega a tocar un padrino que realmente tenga poder, pero que no tenga esa ética, sí puede destruirte, ya que tu vida, tu espíritu, tu mente, en gran parte camina en esa enganga. La enganga es el elemento que distingue a la máxima jerarquía. Por eso es el Tata Enganga, el padre de la ganga, o el padre enganga. Puede haber personas que tengan iniciaciones, las firmas que los convierten en Tata. Pero si no tienen la prenda, solamente serían tatas y no serían padres de prenda. Son los Tata Enganga. Los Tata Enkisi. Enkisi se le ha llamado a los espíritus positivos yendo que los negativos, y ya hemos desmentido esto. El Enkisi es el fetiche, el receptáculo sagrado. El Endoki no es el espíritu de oscuridad, el espíritu malévolo. El Endoki es el cazador, el que va a poner justicia, tanto al mayombero si rompe reglas, como aquel que lo busque afrentar. Solamente frente a una ganga se puede realizar lo que es el rayamiento, la iniciación. Y solamente lo pueden hacer los hombres. No se realiza en un gajo, no se puede realizar en un lucero, en un cuyo, en un corazón. Tampoco se puede realizar a distancia. Tampoco te pueden mandar instrucciones para realizarlo. Tampoco hay rayamientos espirituales ni rayamientos con cascarilla. La esencia del rayamiento es una y puede variar en sus formas, pero la esencia solamente es única. Si en tu rayamiento no está ese secreto, solamente vas a haber pasado un mal rato, y un muy mal rato, ya que las iniciaciones, incluso las que son farsa, son muy dolorosas también y no tienen ningún beneficio. Tata Enganga es el único que puede rayar, el hombre, y es parte importante obviamente del culto. Pero la mujer tiene características que incluso la ponen a un nivel, si no superior, igual. La mujer, la madrina, es la que da vida, es la que va a ser esa madre del dolor
Y si bien la mano del padrino es la que va a dar el bien a la persona, es la mano de la madrina, la energía de la madrina, que le va a quitar aquellos momentos negativos. Cuando tú vayas a la casa de tu padrino, recuerda respetar a la madrina. Recuerda darle ese valor, ya que, como te digo, la energía del tata va a ser la que te va a dar aquellos momentos positivos. Pero la energía de la yaya es la que te va a quitar aquellos elementos negativos, aquellos sufrimientos. Con una enganga se puede formar el munanzo, se puede formar ya un grupo religioso, una casa. Para sus funciones, el tata se apoya en otras jerarquías que tienen que ser ahijados consagrados. Hay que tener mucho cuidado porque dentro de los sancochos hay personas que llaman a ahijados o llaman a personas que no están consagradas para que les ayude. Esta ayuda, aparte de ser mentira, aparte de ya por sí traer karma, los perjudica. Porque en la mente se abren canales para manejar energía, pensando en que la persona realmente con la que se está, lo está haciendo, pero está ocupando tu energía. Si tú por ambición, si tú por querer aprender, si tú por ignorancia tal vez, llegas a caer con estas personas, tienes que tener mucho cuidado, porque lo que están haciendo es tal vez sin querer. La mayoría de las veces no, la mayoría de las veces sí es queriendo. Te están quitando tu energía. Dentro de las jerarquías vamos a tener los Pino Nuevo, los que solamente son reconocidos por la ganga, son protegidos por ella. No tienen facultades para realizar trabajos mágicos, o recibir elementos pequeños, pero nunca podrán tener un lucero o un corazón. Pueden recibir Makuto en ganga. Ya pueden recibir ciertas cosas que estén vinculados con el mundo de los muertos. Los Bakonfula son los que tienen que saber de signos. Son los que ya pueden tener un corazón, incluso pueden llegar a tener un lucero, con mucho cuidado. Son aquellos que están preparados para la instrucción, o se pueden preparar para asistir al padrino y de esa forma aprender. No todos van a tener ese privilegio. Hay que saber que en la casa, en un inglés, un munanzo más bien, el padrino tiene el compromiso de ayudar a los ahijados, de sacarlos adelante, mas no tiene el compromiso de enseñarlo. La prenda es la que va a decidir quiénes son aquellas personas que se van a ir acercando para poder tener este desarrollo. Vamos a tener lo que son los perro en ganga. No confundir con el perro de prenda, ni con el montador. Pero son aquellos que ya tienen la potestad del cuchillo. Y con ello todo lo que conlleva el poder tener esa potestad. Todos estos personas, incluso los que llegan a recibir algún fundamento básico, alguna protección, los que se consultan, ya están dentro de la misma. Pero hay que recibir un algo al menos para poder ser ahijados. Aunque también el hecho de haber hecho un trabajo, una consulta, los convierte en el mismo. Claro que con diferentes restricciones, diferentes facultades, diferentes obligaciones, diferentes derechos. Cada casa va a ser autónoma. Sin embargo, cada casa va a presentar o va a tener al menos el origen de una regla. Con el paso del tiempo y siguiendo las enseñanzas y el estudio, puede ir modificando ciertas formas, ampliando todos estos conocimientos. Eso es la evolución. Mas, sin embargo, no podrá nunca omitir elementos esenciales dentro de algunos rituales, dentro de algunas ceremonias. La casa, el munanzo, es el templo. Es el lugar destacado dentro del culto, donde va a habitar
los espíritus, donde se va a pedir consejo a consulta. Es un lugar mágico, un lugar sagrado, donde la gente llega y deposita sus miedos en esa casa, sus tristezas, su incertidumbre, sus dudas, sus aflicciones, sus penas. Sale con la esperanza y con el tiempo todo eso lo transforma en desarrollo, en evolución, en alegría. En ese lugar, ya sea grande, pequeño, humilde o lujoso, van a estar los espíritus, no solamente de la casa, no solamente los empungos, no solamente el cuadro espiritual del padrino, sino al ir cada persona, los espíritus que la protegen se van a manifestar. Las prendas tienen la facultad de poder hacer una especie de dimensión para que se pueda entrar en contacto con los otros planos. Y muchas veces quien llega y trae a la persona frente a la prenda son los mismos familiares muertos. Hay que tener mucho respeto. En ese lugar están energías elementales, están energías superiores y hay que pedirle permiso. Casi en muchas casas no se les llega a tener ese permiso, no se les pide. Aquí es lo contrario, aquí cada paso que hacemos le estamos pidiendo su autorización para poder realizar todos aquellos rituales. Tenemos que entender que los babalaos, los santeros, no tienen potestad sobre los mayumberos. Ellos son personas excepcionales que tienen sus propias magias, que son tremendamente infinitas, pero no tienen potestad, pueden sugerir. Eso ya lo he dicho. Pero hay que también dar respeto a ellos, así como nosotros lo pedimos. Aquí se realizan muchas ceremonias en lo que es las casas religiosas. Es el vínculo con el otro mundo. De igual forma, el mayumbero posee muchísimos elementos para poder tener contacto con el otro plano. Elementos para poder traer magia, bajar energías, canalizar espíritus, mandarlos. Entre todos estos elementos, tenemos que destacar las firmas. Las firmas son aquellos elementos que tienen poderes sobrenaturales. Es como un lenguaje, son sellos que los espíritus entienden. Es como hablar su lenguaje, es como comunicarnos. Las firmas van desde el mismo rayamiento hasta el mismo munanzo, trabajos particulares. Y de igual forma, las firmas se utilizan para secretos, fondos de canasta, limpias, despojos, energetizar, mandar espíritus, quitar enfermedades, quitar muerte, quitar miseria, traer economía positiva, traer evolución, traer desarrollo, traer una pareja, traer elementos positivos a la vida. Pero también están las firmas que pueden dañar, firmas tan fuertes que pueden llegar a ser fatales, o incluso firmas que son aún más que eso. Para el mayombe también se dice que hay cosas que son peores que la muerte. Y entre esas cosas, entre los elementos, entre esas manifestaciones, también se dice que, por ejemplo, uno de ellos es Sarabanda. Porque si Sarabanda, que es una energía abrupta, llega a encolerizarse y a descargar toda su furia con uno, puede dejarlo en un estado tan deplorable que llega a pensar exactamente que hay castigos peores que la propia muerte. Ahí están los
poderes que se representan, esos poderes sobrenaturales. Todas las firmas van a tener una diferente función. Y que también, dependiendo el mayombero experto, va teniendo más conocimiento de la misma, va a saber trabajar más con ellas. Va a saber las combinaciones exactas para poder realizar rituales cada vez más específicos, más profundos, de mayor nivel energético. Si vemos lo que son las reglas, tenemos que ver la regla Quimbisa del Cristo del Buen Viaje, donde existe un fuerte sincretismo. Elementos congos, elementos de la Oshifa, elementos de tarot, elementos católicos, elementos espiritualistas, masonería. También tenemos lo que son los Abacua, sociedades muy cerradas, muy secretas, que si bien con el paso del tiempo, sí de todos modos, adoptaron ciertos puntos de lo que es la Oshifa. Puedo decir que son de las culturas o de las ramas que más conservan esto. Yo tuve la oportunidad no hace mucho aquí en México de conocer los abacuas. Y pese a lo que muchos pudieran pensar, son personas que de nacimiento lo son, de origen lo son. Porque allá no es como simplemente yo me incluyo en una religión, es yo nazco ya con eso. ¿Quién más para poderte decir cosas que ellos? Y se sorprenderían de ver cómo ellos mismos tienen tanto acercamiento con lo que es la Oshifa y cómo también tienen tanto acercamiento a lo que es el catolicismo. Las ramas que aquí a lo mejor son como parte de ese culto, no puedes estar en una rama si no estás aquí en México, al menos, otra vez que no sea Cuba o Haití, que no estés dentro del mismo culto iniciado como adepto. Allá son por herencia de la propia familia. Uno nace en el Mayombe, uno se va haciendo en el Mayombe allá en Cuba. En Cuba, como digo, uno nace, uno crece y vive como y con el Mayombe. También tenemos muchas influencias, como digo, católicas. Esto es innegable. El palo Mayombe, como lo conocemos, no es puro. Y qué bueno por un lado, porque al amalgamarse tantos elementos, esto lo único que ha hecho ha sido fortalecerlo. Hace tal vez 100 años, por ejemplo, el palo Mayombe era muy local de las islas. Pero actualmente, en Miami y en la Ciudad de México, tal vez se encuentren, o en México más bien, tal vez se encuentren los mejores exponentes del palo Mayombe en esta etapa. Eso ya lo he explicado. A los de Cuba le debemos muchísimo. Y muchos de ellos, claro que están en el máximo nivel. Pero debido a las situaciones que ha habido, han migrado a otros lados. Lo cual también ha sido aprovechado por cientos y ciertos sancocheros que se aprovechan del malinchismo mexicano para apantallar, los apantabobos. Esos que dicen solamente que por tener un origen o por ser morenos de piel o negros, ya tienen energías. La mayoría son personas aprovechadas. Muchos llegan aquí y hacen buenas cosas, pero hay muchos charlatanes. Los mayores charlatanes de forma, triste, vienen de Cuba y se aprovechan muchas veces de las demás personas o de la nobleza de los otros países, al igual como muchos son muy buenos. Lamentablemente, de lo que uno se llega a enterar o lo que más hace ruido son todos aquellos sancochos, personas que por tener un algo ya hacen creer que lo son, personas que incluso lo que buscan es salir del país, que buscan el apoyo para moverse
Y por ese lado, esas vejaciones que viven allá, lo entiendo, se comprende. Lo malo es que cuando llegan aquí, se quieren empoderar. Llegan y mienten. Empiezan a formar casas o empiezan a formar personas sin realmente tener un conocimiento, sin realmente tener esas facultades. Porque entonces si las tienen, como los otros que lo han hecho, ellos por sus propios medios no podrían salirse de ahí, porque tendrían que pedirle a los ahijados a distancia que los apoyaran para poder salir. Ahí es un punto que es para pensarse, ¿o no creen? También todos estos puntos que podemos ver, las reglas congas o mayombe, que han recibido por desconocimiento de la población el calificativo de brujos, pero de forma negativa, de brujería. Opinión que los que estamos en Palo Mayombe podemos ver que Palo Mayombe es un culto que, si bien esconde magia, también podemos decir que esconde artes que pueden llegar a ser dañinas o muy dañinas. Pero el Palo Mayombe es una forma de vida, es una manera para poder crecer, para desarrollarnos, para volvernos mejor personas, para sacar lo mejor de nosotros. Palo Mayombe hace un culto que nos ha ayudado mucho y que ya hay muchas personas que son devotas por lo mismo, porque les ha ayudado de forma tan tangible que incluso si han llegado no creyendo, se vuelven totalmente creyentes. ¿Cómo es posible que una persona vaya y se consulte en una casa si no cree? Hay personas que no creen, hay personas que pudieran ser ateos, pero llega un momento en el cual tienen un evento de vida muy fuerte y entonces es cuando ya sus creencias ya no les son suficientes, o esa desesperación, ese dolor que sienten los motiva a que empiecen a buscar estos cultos. Pero es más que eso, más que brujería, más que magia. Es una forma de vida, una manera ética, una manera de poder crecer. La magia es solamente uno de los medios que tiene el Palo Mayombe para poder equilibrar su vida, para poder obtener curas, para poder obtener amor. Y que parte de esto le sirve al mayombero para quitarse los obstáculos, las brujerías, todo aquello que lo dañe, con el fin de darle equilibrio y que depende de los actos y el dharma del mismo. Incluso le pueden llegar a dar una vida que sea mucho, pero muy buena. En la regla de Palo Monte, Conga o la regla bruja, como religión de origen africano, forma parte del amplio espectro de la religiosidad popular, generada por hombres y mujeres del siglo atrás fueron traídos como esclavos, y que pertenecían a la amplia familia africana de los pueblos de lengua bantú. Como en todos los casos, se produjo una transformación después de su llegada a Cuba, y en la actualidad presentan sus variantes. Palo Mayombe, caracterizada por el empleo de dos gangas, una para el bien y otra para hacer daño. Tenemos lo que se le llaman las gangas cristianas y judías. Y que una ganga judía no tiene que ver que se haya realizado la extracción en Semana Santa, cuando se dice que no hay Dios. Tal vez un Dios católico. Sin embargo, esto es por otra cosa. Los esclavistas cristianos, pese a todas las cosas que hicieron de forma negativa, eran hasta cierto punto más condescendientes, más humanos que lo que muchos relatan que eran los judíos. Por eso a las prendas cristianas, que se les dice que son para el bien, y las prendas judías se dice que son para el mal. Pero es que no tienen un origen de denominación. La energía es neutra.
No se requiere hacer un ritual especial para poner esa energía neutra en la parte negativa. En la enganga está el bien y el mal. En la enganga está prácticamente todo. Y solo depende del mismo hombre cuando manipula las energías o tiene contacto con la enganga, de que ésta sea una enganga para el mal. Si un padrino trabaja mal, trabaja de forma negativa, trabaja para dañar, para impedir a las personas, para hacerles vidas miserables. Es que dentro de las mismas energías es el hombre el que va a tomar esa decisión, el que va a hacer que esa enganga, dependiendo de los trabajos que hagan, o sea una ganga en Kisi, una ganga en Doki, una ganga para el bien, una ganga para el mal. En Palo Endoki también es definido por el uso exclusivo de gangas para el mal. El palo Kimbisa es precisamente el que se denomina para gangas para el bien. Y hay quien solamente trabaja con enkisis, con endokis. Aquí, por ejemplo, se trabaja con los dos. Se cree en el equilibrio. No todas las ramas de Palo Mayombe, por eso son ramas diferentes, tienen mismas visiones y mismos pensamientos. El uso de lo que es estas magias, desde que fue trasladada del continente origen, tiene una finalidad. El dominio de las fuerzas de la naturaleza, los enquísimos. Entre sus componentes está actualmente la cazuela de hierbas, están los enfumbes, todos aquellos elementos minerales, aquellos elementos orgánicos que forman la ganga. Como todos los cultos de origen africano o religiones, tienes un medio de adivinación. Palo Mayombe es quizás el que tenga más variantes. Tenemos el bititi y el empaca, el ojo y oído animal. Tenemos el lilango. Tenemos los chamalongos que pueden ser interpretados de forma numérica en la cruz conga, con la ley de los signos, que pueden dar imágenes, que pueden dar figuras, que pueden dar números. Y que al ser sistema binario se pueden usar de muchísimas formas, de muchísimas maneras. Otra de las formas que tiene para recibir mensajes el mayombero es precisamente en las montas. Pero estas son las menos y hay que tener mucho cuidado. Un padrino que constantemente esté montando es un charlatán. La energía, los mensajes son tan trascendentes que realmente no se pueden evaluar de esa forma. Todo lo que es valioso tiene una característica, es escaso. Y cuando un padrino llega a montar, es algo excepcional, es un evento único. Yo he tenido ya casi, no sé, tal vez 9, 10 años con mi padrino. Y yo he visto que ha montado 3 o 4 veces cuando sé que él es un montador. Y ha sido para mí impresionante. El mayombero puede interpretar el humo, puede interpretar la sombra, puede interpretar los movimientos de los astros, puede interpretar los sonidos, puede sentir el propio dolor de las personas en el cuerpo. El mayombero puede utilizar prácticamente cualquier cosa como oráculo, ya que el poder del mayombero radica en él, con esa ceremonia del rayamiento, pero tiene que desarrollarlo. Si bien el brujo nace, el entrenarlo, desarrollarlo, hará que sea una persona, o que puede llegar a cierto nivel, o que puede llegar a niveles excepcionales. Espero que este programa te haya gustado. En unos momentos vamos a empezar con las preguntas que seguramente tú has de tener. Yo te invito a que tú las realices, preguntas que sean meramente del culto.
Si tú gustas, posteriormente nos vamos a ver en el canal del Sendero de los Brujos y podrás realizar tus preguntas de tarot, tus preguntas de cualquier otro tema. Pero aquí, todas las preguntas que tú tengas serán bienvenidas. Y en forma de contribución, yo te recomiendo que si tú crees que hay una pregunta que tal vez no sea tuya, pero que le puede servir a los demás, de esta manera, estás, y si formas parte de esta casa, estás llevando esas enseñanzas, ya que aquí, como sabes, lo que se enseña es esa ayuda, esa fraternidad mutua entre todos nosotros. Voy a dejar unos momentos la transmisión con alguna música, algo para que tú vayas pensando, y en un momento vamos a regresar todos los que estamos aquí con ustedes. Muchas gracias.